bendiga. Hoy vamos a ver liberación territorial y personal. Amén. ¿Por qué traigo este tema? Porque ya hemos entrado en una guerra, amén, fuerte. Desde que dijimos que íbamos a hacer esa vigilia ahí, porque esa vigilia se llama Liberando y Sanando el Territorio de Villabarán. Y tenemos que estar todos en el mismo espíritu, ¿sí entienden? Vamos hacia una dirección, un objetivo, y tenemos que tener esto bien claro, un enfoque, una concentración. Cuando hay una concentración, vamos a dar en el blanco, pero cuando no hay concentración, hermano, no vamos a dar en el blanco, vamos a ir al desatino. Siempre he dicho, hermano, que la comunicación es bien importante en todo, amén. Así es en el ejército también es en el cuerpo militar. Cuando pasa una infracción en la ciudad, hay un robo, el vehículo va huyendo, ¿verdad? Pero inmediatamente radian a los otros cuerpos que están por ahí y le dicen, mire, agarró hacia la avenida 4 con carrera 5, llaman al cuadrante que está allá y lo capturan. A veces cuando van por alcabalas también lo capturan. Pero ¿por qué? ¿A qué se debe esta efectividad? A la comunicación. Pero donde no hay comunicación, hermano, se escapa todo. Amén. Casi la mayoría de problemas vienen por falta de comunicación. Ahí entra caos, entra desorden, entra todo. Amén. El cuerpo de Cristo dice que tiene que estar bien concertado, unido, según las coyunturas que se ayudan mutuamente. Bueno, aprovecho para decirle, darle una directriz. Hoy es domingo y la enseñanza que se llama liberación de territorio y también liberación personal. Como sabemos, Génesis es el principio, el origen, los inicios de todo. Vayámonos primero al libro de Génesis. Y el libro de Génesis nos enseña quiénes somos nosotros desde que fuimos creados. De verdad que hace tiempo vengo predicando de este tema y lo repito, porque debe de quedar latente en nosotros y debe de revelarse, hermano, quiénes somos nosotros, de dónde venimos. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Pueden decir amén cuando lo tengan. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen lo creó, varón y hembra. Mire, hermano, dice, a imagen de Dios lo creó. No dice los creó. Usted nunca se había detenido a pensar esto. Ahora mismo es que de verdad que me detengo a ver esto. Mire, hay veces que por una letra sola hay revelación. Amén. Que pasamos y como siempre nos han metido en la cabeza que la mujer es mujer y el varón es varón. Eso siempre lo tenemos en la cabeza y nos han vendido la imagen de hombre. O sea que hombre solamente es el varón. Pero mira aquí, hermano, lo que acabo de descubrir, que parece que fuese sencillo, pero es una revelación grande. Amén. Ahorita mismo, hermano. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios, no dice los creó. Ahí es donde está la revelación. Si se da cuenta, hermano, si se detiene ahí. No dice los creó. O sea, separándolos, no.
Aquí los unió, están juntos aquí. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, ahí es donde quiero que se enfoque, lo creó, no dice los creó, por eso que dice que cuando se une el hombre y la mujer son uno solo, amén, un solo cuerpo. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Mire, es importante subrayar. Cuando una Biblia es de uno, usted la puede subrayar. Y más que todo las cosas de Dios, no rayarla haciendo cualquier garabato, ¿no? Sino, de verdad que yo digo que esto da bastante revelación cuando usted subraya las palabras principales. Por ejemplo, yo aquí subrayaría, aquí, en este pasaje de Génesis 1, del 26 al 28, dice, entonces dijo Dios, subrayaría, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Después subrayaría donde dice, en toda la tierra. Es importante, en toda la tierra. También subrayaría y los bendijo. Subrayaría también fructificaos y multiplicaos. Y subrayaría también sojuzgadlo. Bueno, ¿qué podemos encontrar en este pasaje interesante? Número uno, ¿qué encuentra usted resaltante aquí? Lo más resaltante, revelaciones bien grandes. Empezando desde el principio, en orden. ¿Cuál es la primera revelación que usted encuentra aquí más grande? Desde el 26 al 27, al 28. Imagen y semejanza. Aunque se pase todo el tiempo por ahí y no se haya detenido bien, hermano, esto no se revela hasta que su espíritu despierte. Amén. Si su espíritu no se despierta, usted podrá pasar 1.000.000 de veces por ahí y no se le revela imagen ni semejanza. Y ya se lo voy a demostrar. Vamos a hacer un paréntesis. Y se le va a revelar su identidad, porque la identidad de nosotros es que somos imagen y semejanza de Dios y somos hijos de Dios. Vayámonos para demostrar esto, hermano, que cómo se le va a revelar a usted las cosas es cuando su espíritu despierte. Váyase a Isaías 42:1. Perdón, 41:2. Isaías 41:2. ¿Ya lo tiene? Isaías 41, versículo 2. Isaías 41, versículo 2. Ahora usted va a comprobar cuando a un hombre se le despierta el espíritu, hermano. Va a entender todo lo que le pertenece y va a entender el llamado. Dice aquí una pregunta, ¿quién despertó del oriente al justo? O sea, cuando Dios despierta a un justo. Lo llamó para que le siguiese. O sea, cuando el espíritu de usted despierta, usted va a seguir verdaderamente a Dios y va a dejar la flojera. Amén. Y va a evangelizar. Amén. Dice, lo llamó para que le siguiese. Mire lo que le pertenece cuando su espíritu despierta. Entregó delante de él naciones. Tú sabes que las naciones te pertenecen cuando tu espíritu despierta. Amén. Cuando tú eres justo, aquí dice cuando Dios despierta el espíritu del justo. Y le hizo señorear de reyes. Señorear es ejercer gobierno y autoridad. Los entregó a su espada como polvo. O sea que tú vas a tener todas las victorias sobre tus enemigos. Amén. Vas a saber eso. Como hojarasca que su arco arrebata. Bueno, vamos a seguirlo confirmando aquí en el libro de Esdras. Capítulo 1, versículo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué dice ahí, hermano? Los que me van siguiendo.
despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia. ¿Y qué pasó cuando despertó Dios el espíritu de Ciro? El cual hizo pregonar de palabra y por escrito todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado ¿qué? Todos los reinos. ¿Cuándo Ciro entendió que todos los reinos le habían sido dados? Cuando Dios despertó su espíritu. Aquí lo dice, empezamos. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y cuando despertó el espíritu, vaya al versículo 2, dice: así ha dicho Jehová, aquí está hablando Ciro, rey de Persia, Jehová el rey de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Él se dio cuenta que todos los reinos de la tierra le habían sido dados cuando el espíritu de él despertó. Y me ha mandado que le edifique casa de Jerusalén que está en Judá. Amén. Mientras su espíritu no despierta, no se le va a revelar su identidad. ¿Quién es usted? ¿Para qué fue llamado? Ni siquiera se le va a revelar la imagen y semejanza de Dios. Ese es un principio oral. ¿Qué es imagen? Siempre se lo he explicado. Imagen es representación. O sea, que usted representa a Dios aquí en la tierra. Semejanza es que usted es igual a Dios. ¿Y por qué digo igual? Y no tanto parecido, como dice el término semejanza, parecido. Porque dice, hagamos al hombre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme. ¿Qué quiere decir la palabra conforme? Igual, conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Le hago una pregunta al pastor David como maestro de obra, que anteriormente trabajó mucho en la albañilería y como maestro de obra. Pastor David, ¿a usted algún día le mandaron a hacer casas? Sí, trabajó en conjuntos residenciales, haciendo casas. Le pusieron una casa modelo para que hiciera las demás. Amén. Sí, trabajó en compañías así. Sí, sí. ¿Y qué pasaba cuando se distorsionaba el modelo? Ya no era igual al modelo, al patrón establecido, ¿verdad? Amén. Entonces, si el que los contrata a ustedes les pone la casa modelo, ¿qué le dice primero? Me la van a hacer conforme a este modelo. Grábensela bien, no lo distorsionen ni nada. Conforme es igual, ¿verdad? O sea que todas las casas se ven igualitas. Ninguna va a tener alteración de medida. Amén. Amén. Ni tampoco le van a hacer otra forma que no sea esa. Así también nosotros. Mire, cada palabra es una revelación grande. Tiene pocas letras, pero es una revelación inmensa. Ahí tampoco usted se había detenido la palabra conforme. Nada más nos acostumbramos somos parecidos, nada más. Pero la palabra conforme es igual, hermano. Está adelante, primero que todo. Dice, entonces hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Usted no se da cuenta, hermano, se queda bien asombrado, cómo el hombre tiene la capacidad de inventar el avión. Cómo ha tenido la capacidad de inventar el celular. Que anteriormente para usted comunicarse a la China, hermano, enviaba una carta y eso llegaba dentro de 2 años, anteriormente. Pero ahora inmediatamente usted agarra el celular y ya está comunicándose inmediatamente. El hombre tiene, hermano, una capacidad para crear tremenda, fuerte. Amén. Entonces, eso todavía no ha despertado en nosotros. Sino, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos mentalidad de esclavo. Y es difícil, venimos con una mente viciada. Estábamos acostumbrados a vivir en la alcoba de la mediocridad, de la confusión, de la esclavitud. Todas nuestras alcobas mentales, porque aquí esto es grande, hermano. La mente es comparada con una ciudad inmensa. Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, es el espíritu del hombre cuando no tiene rienda. O sea, el espíritu de usted es inmenso, hermano, su personalidad. Imagínense que nada más en el Gadareno, eso es poquito, cabían 4,000 demonios en su espíritu, en su personalidad del Gadareno. Y eso no es nada, una legión de demonios, porque hay legión de legiones. Cuando una persona está bien poseída, que está bien infectada, hay casos que no solamente tiene legión, sino legión de legiones. O sea, el espíritu de legión que comanda legiones, como aquí nosotros. A veces aquí hay pastores, pero hay pastor de pastores, o sea que pueden tener a su asignación, a su cargo, hasta 100 pastores, 500, 1000, ¿sí entienden?
así también hay legiones de demonios. O sea, hay un espíritu legión que comanda legión de legiones, o sea, muchos. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Para que entendamos que el espíritu del hombre es vasto, es inmenso y es grande. Amén. ¿Qué pasa cuando usted llega a Cristo? Ya usted debe de tener una mentalidad de rey. Dice que tenemos la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que la mente de usted viene viciada, acostumbrada, hermano, al pesimismo. No se le ha revelado la grandeza con la cual Dios lo creó. ¿Qué hace el diablo? Agarra su mentalidad de reino, se la quita y le pone una mentalidad de esclavo. Inmediatamente dice, no, mentira, tú sigues siendo esclavo todavía. Además, ya estás pensando, tú eres un iluso, eres un pasado, estás pensando demasiado grande, que tú puedes mover montañas, que tú puedes hacer, bájate de esa nube. Y así hay personas que hasta a uno mismo le pasa, que usted tiene sueños grandes, hermano, y visiones grandes, que Dios lo va a usar, que Dios lo llamó, y es más, se le revela hasta el propósito, lo tiene revelado, cuando de repente van pasando pruebas, muchas cosas, viene el cansancio, y después usted se va reduciendo, el diablo aprovecha eso, y a decir, y llega a pensar, yo era un iluso, pensaba cosas grandes. No, si yo no estoy llamado a esas cosas, o sea, tan grandes. Yo era un pasado, un atrevido. O sea, lo engañó el diablo, hermano. Entonces, ¿qué estrategia emplea el diablo? Quitarle la mentalidad de rey para ponerle mentalidad de esclavo. Un dato curioso. ¿Por qué habiendo tantos guerreros en ese tiempo? Porque los profetas son guerreros también, algunos son llamados. Estaba un Jeremías. Mira que te he llamado como ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Y también para arrancar, destruir, derribar y arruinar. Jeremías estaba llamado a eso. ¿Y por qué no llaman a Jeremías a reedificar los muros de Jerusalén, a construir y muchas cosas? ¿Por qué no llaman a un Isaías? ¿Por qué no llaman a otros profetas de ese tiempo? Sino llaman a un pagano, llaman a un mundano, llaman a Ciro, rey de Persia. ¿Por qué? Porque Ciro sí tenía estirpe de rey, hermano. Él sabía, había nacido rey, y él sabía que, claro, que el espíritu también le despierta, ahí se le despierta el espíritu. Pero ¿por qué no llaman a un israelita, hermano? Porque estaban acostumbrados a tener mentalidad de esclavo. Ellos venían de un cautiverio ya de Egipto, después los agarraba Babilonia, estaban bajo cautiverio, los caldeos, los persas, y entonces ellos se acostumbraron, la mente de ellos se la acostumbró, hermano, a tener una mentalidad de esclavo. No pensaban como reyes, pero Ciro sí pensaba como un rey. Amén. Entonces, muchas veces, hermano, eso pasa aquí entre nosotros. Nos vamos acostumbrando, hermano, al entorno, a lo que vemos. Vemos todas estas cosas y dice, ¿para qué luchar contra esto? Además, una oración que yo haga no va a cambiar aquí las cosas. Y usted mismo se va poniendo como deficiente, se va apagando y el espíritu se le va a apagar. Entonces es el tiempo de despertar el espíritu. Y saber que Dios lo creó igual a él. O sea, a imagen y semejanza. Mire, cuando dice, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿usted cree que esa es una mentira? Efesios 2:6 que dice, y nos resucitó y nos hizo tiempo pasado, no que usted estará sentado en el futuro, y nos hizo sentar, tiempo pasado, verbo que está en pasado, en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Usted está sentado con quién? ¿Y Cristo está dónde, hermano? Sentado, en una silla de estas está en un mecedor sentado. Está en un trono, hermano. Usted está en el trono sentado. Sí, usted está junto a Cristo. Y la Biblia habla de sentarse, o sea, posesionarse. Posesión, amén. Dice, se sentó el presidente en su trono. O sea, ya empezó a ejercer. Aunque usted no le vea una silla que está sentado, pero sentarse es tomar posesión. O sea que ya usted está posesionado con Cristo. Y eso no se queda ahí, hermano, solamente. Va más allá. Cristo está al lado de quién, a la diestra de quién, del Padre. O sea que no solamente usted está sentado con Cristo Jesús, sino está también al lado del Padre, hermano. Es una revelación grande. ¿Usted cree que la Biblia diga mentira o diga esto por alegrarnos nada más? O por motivarnos, es una motivación. Y ahí tenerlos ahí medio alegritos ahí. Y, no, hermano, si, dice que es verdad. Lo que dice la palabra son sí y amén, sí y amén. O sea, la Biblia no te va a hablar mentiras, porque si hay algo
que Dios no hace. ¿Qué es lo único que Dios no hace, hermano? Lo único que Dios no puede hacer, que le es imposible. Mentira, echar mentira, eso es imposible para Dios. Dice, es imposible de que Dios mienta. Entonces, si Dios lo dice, hermano, ahí está. Uno empieza, cuando empieza nuevo, empieza con una fe férrea. Sí, es verdad, yo creo lo que dice la palabra. Es más, que si la Biblia dice, y uno cree en la palabra, hermano, que si es lo contrario, que si Jonás fue el que se tragó a la ballena, yo lo creo. Hermano, si es verdad, yo lo creo. Amén. Porque Dios hace todo sobrenaturalmente y para Dios no hay nada imposible ni difícil. Pero ya después el enemigo lo va inyectando de lógica, de razón, de intelectualismo. Y de 2 y 2 son 4, no puede ser más de ahí. Le va aplicando, hermano, la razón, el raciocinio, y usted va dejando de creer en lo sobrenatural. Y el reino de Dios es sobrenatural. Dice que no consiste en palabrería, sino en demostración de poder, decía el apóstol Pablo cuando fue a ustedes. ¿Por qué le estaba hablando eso? A los corintios le hablaba porque esa gente era pura sabiduría, sabiduría griega, los picos de oro. Y entonces Pablo fue con demostración de poder, demostrando un Dios vivo. Amén. Así es el reino de Dios. Entonces nos vamos acostumbrando, nuestro espíritu se va apagando. Y tenemos que despertar el espíritu. Vemos, o sea que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Número 2, ¿qué le dio? Le dio gobierno. ¿Por qué le mandé a subrayar mire, él dice, señoré sobre los peces, o sea, te dio autoridad en el mar. Señoré sobre las aves que vuelan en los cielos, te dio autoridad, claro, los cielos hasta cierta medida, ahorita voy a aclarar eso. Amén. Y te dio autoridad, hermano, sobre las bestias, los animales que se arrastran sobre la tierra. Pero también hay una parte, o sea, usted sabe que una coma hace una separación, ¿verdad? Dice, si lo vieron ahí, que yo le dije subrayo, dice sobre la tierra. O sea, sobre la tierra nada más. Pero antes, lo que encabeza todo eso y que alinea todo eso, y dice, y les dio autoridad. Viene la palabra autoridad y enlácela con la palabra tierra, o sea, con la tierra. Y también más adelante dice sojuzgarla. Sojuzgar es ejercer dominio, autoridad. Entonces vamos a detenernos en la palabra señorío. Señorío, ¿qué significa? Viene de la palabra señor. Amén. Señorío es un señor, que viene de la palabra griega kurios, que significa señor. Es más, que hay unas Biblias que no dicen potestades, sino señores de las tinieblas. Hablo. ¿Sí entienden? Porque un señor es alguien que tiene autoridad. Respete lo que es un señor. No le dicen a los jóvenes cuando están faltando, mire lo que hace porque ese es un señor. O sea, un señor, o sea, los señores se le consideran que tienen autoridad. Por eso dice señoré. Señorear es igual que gobernar. Amén. Que ejercer dominio, ejercer autoridad, legislar, regir. Amén. Entonces, la naturaleza con la cual el hombre fue creado y el propósito por el cual Dios fue creado para gobernar. Amén. Sí capta, sí entiende. Desde el principio, este es desde el origen, Génesis, libro de los comienzos, orígenes, inicios, principios. Desde que Dios crea al hombre, lo creó con una naturaleza para gobernar. Amén. Para ejercer señorío, para ejercer dominio. Sojuzgar, ¿qué es dominar? También para regir. ¿Quién está rigiendo aquí? O sea, ¿quién es el que está mandando aquí? Fulano de tal. La palabra regir es mandar, gobernar. También para legislar. Legislar es el que no solamente, hermano, tiene autoridad, sino también emite leyes y decretos. Hace ordenanzas, mandatos. De ahora en adelante aquí se va a hacer esto. O sea, ese está legislando. Por eso es que usted ve que los jueces decían, legislaba en ese tiempo, o sea, legislaban igual que gobernar. Y pueden emitir decretos. Mire, Dios nos ha llamado a nosotros para que nos movamos jurídicamente. Amén. Nos movamos ejecutivamente. Ustedes saben que hay 3 poderes, ¿verdad? Que rigen a las naciones. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Nosotros, hermanos, estamos llamados para ejercer esos 3 poderes. Cuando hablamos de judicial,
Tenemos que hablar de una constitución que tiene leyes, decretos, ordenanzas y artículos. ¿Qué hace un abogado? Un abogado es judicial, porque está bajo las leyes judiciales y cita lo judicial inmediatamente. El artículo tal, habla el decreto tal, se basa y se ampara en lo judicial. Nosotros nos basamos y nos amparamos en la Constitución. Esto es judicial también. Amén. Y entonces nosotros nos enfrentamos al enemigo y tenemos que declararle los decretos, todo eso. Un ejemplo, Jesús con Satanás. Escrito está, le sacaba la constitución judicial y lo venció, le ganó el pleito inmediatamente. Eso fue como cuando se inicia un litigio entre un abogado y el abogado acusador, que es Satanás. Y era un litigio que había ahí, hermano. ¿Qué es la guerra espiritual? Es una guerra de palabras, donde combaten la verdad con la mentira, la verdad con la falsedad, el engaño con la verdad. Y vemos, o sea, que también dice Proverbios 18:21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Satanás va a decretarte muerte, pero tú tienes que decretar vida. Amén. Y tú le ganas el pleito, sacando todo, amparándote. La Constitución Celestial dice esto, que Él nos dio vida juntamente con Cristo. También que ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y que murió en nosotros en la cruz para darnos vida. Que el primer Adán fue un espíritu, un alma, fue un alma, más Cristo fue un espíritu vivificante. Fue un alma viviente el primer Adán, alma viviente, pero Cristo fue un espíritu que vino a traer vida, vivificante. Por la desobediencia de un hombre, es verdad, caímos y entró la muerte, pero por la obediencia entró la vida y entró la bendición. Amén. Todo eso tú tienes que declararlo ante las tinieblas cuando te sientas débil en todos esos ataques. Entonces, por eso, esto es una constitución judicial. Nosotros nos movemos verdaderamente en lo judicial. Y esta constitución está por encima de todas. Esta rige el mundo entero. Pero cada constitución en cada país, cada una tiene sus ordenanzas y son diferentes. Pero la constitución que rige todo, el libro más grande, es la Biblia. Ella es la verdad. La otra es apenas apegada a la realidad, que es transitoria y pasajera, pero la verdad es absoluta, sobre todos los tronos. Y aquí en este libro, todo lo que rige esto, Dios rige, es por la palabra. Todo está gobernado por la palabra, sujeto a quien constituyó heredero de todas las cosas y al que sustenta todas las cosas, todos los tronos, todos los reinos, por la palabra de su infinito poder. Vemos que cuando pecó, un ejemplo de ello, cuando peca Saúl, un rey, le dijo, por cuanto no has guardado la palabra de Dios, no la respetaste, te la pasaste por encima, Jehová te ha desechado para que no reines. Te has vuelto en contra de la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque por la palabra es que se rige. Vemos, o sea, que cuando se dan ordenanzas, usted va a hacer esto, 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 esto. Dios gobierna todo a través de la palabra. Adán y Eva le dieron directrices, Adán principalmente. El día que comieres de todo árbol podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien, ni te metas con eso, porque el día que comas morirás. Ahí le dieron las directrices. Dios estaba gobernando por medio de esa palabra que es autoridad. Esa es la autoridad principal, la palabra. Eva juzgó una situación de acuerdo a su parecer. Eva significa independencia. Se independizó de su marido, no consultó ni nada, mira que allá está eso. No, ella misma, sin consultar con el marido, se dejó engañar de Satanás con juego de palabras, porque la mujer cae por la palabra, porque le hablen bonito. Y el hombre muchas veces por la vista, por lo que ve. Y entonces vemos que la sedujo con juegos de palabras y diciendo, con que Dios no ha dicho, o sea, metiendo la intriga y de todo, con que Dios ha dicho que no puedes comer. Enseguida ya cayó, sí. Él no ha dicho eso, porque él no sabe nada, Satanás. Él dijo que de todo árbol podíamos comer, pero menos ese. O sea, Satanás no sabía cuál era el árbol. Lo descubrió cuando ella misma se lo dijo. Viene y cae, hermano, y ahí vemos que el hombre también cae en transgresión. Y al hombre caer en desobediencia, le firmó, le hipotecó
todos los reinos a Satanás. La tierra estaba hipotecada, mas todavía no era totalmente absoluta de Satanás. Ya es más, le faltaba poquito a poquito a Satanás para que la tierra fuese de él. Hermano, había un plazo señalado, pero vemos, o sea, que la tierra fue sujeta en esperanza, como lo dice la palabra de Dios, cuando Adán cae y la tierra cae en maldición, hermano. ¿Y cuándo vinieron las maldiciones? Dice, de ahora en adelante la tierra te producirá cardos y espinas. La espina es parte de la maldición, simboliza la maldición, pero vemos que fue sujeta a vanidad en esperanza. Estaba en esperanza porque alguien iba a venir y la iba a redimir, pero no se sabía quién era. Amén. Aunque ya Dios sí sabía, porque a Dios no lo sorprende nada. Dios no tiene ni plan B ni plan C, sino los planes de Dios son A solamente. Ya Dios sabía, ya tenía ya la estrategia. ¿Usted cree que Dios no sabía que Satanás iba a meter en el huerto del Edén, iba a engañar a esa pareja? Dios lo sabe todo, hermano. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Dios es omnipresente, está en todos lados, los atributos de Dios. Y Dios es omnipotente, todopoderoso, todo lo puede. Amén. Y Dios sabía que el hombre iba a caer, eso lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, creo que 1:17 en adelante. Habla que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un Cordero de Dios, ya destinado, antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a todos nosotros. O sea que estaba destinado antes que el hombre fuese creado, antes que el mundo fuese creado, ya estaba Cristo ahí, hermano. Entonces, vemos que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 19 y 20, que la creación gime de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Porque la tierra fue sujeta a vanidad, no por su propia cuenta, sino por aquel que la sujetó en esperanza. Y entonces llega Cristo, consumado es, hace su obra maestra. ¿Qué tenía Cristo en la cabeza? ¿Qué le pusieron? ¿Cómo? Era de espinas. ¿Qué simbolizaba esa corona de espinas según lo que hablamos de Génesis cuando la tierra cae en maldición? La maldición, hermano, porque de ahora en adelante cuando Dios maldijo la tierra, dice, por tu culpa maldita será la tierra, le dijo al hombre, por cuanto pecaste. El pecado le abre derecho legal a las tinieblas, son las puertas por donde entran las tinieblas. Pero la obediencia es la puerta, hermano, donde salen las tinieblas también. Amén. Por ellas, por la desobediencia entra y por la obediencia sale. Tiene que salir. Vemos que Cristo llevó una corona de espinas. Cristo llevaba la maldición acá. Y Él también llevó la maldición. Gálatas 3:13 dice que nos redimió y nos libró de toda maldición. Amén. Entonces este pleito fue ganado. La guerra ya fue ganada. Todo fue ganado. Amén. La obra del Calvario fue realizada completamente, no le faltó ningún detalle. Imagínese que usted contrata un albañil para que le haga una casa y el albañil diga, ya le terminé la casa y usted la vaya a revisar, dice, aquí quedó un gallito, aquí quedó este detalle, aquí quedó. No, usted lo que le falta es trabajo aquí. Pero no, hermano, a Cristo no le faltó nada. Dijo, consumado es, ni un detallito le faltó a la obra, a la salvación, a la redención, a la liberación nuestra. Y liberación de la tierra, liberación de todo. Amén. Quiero decirle y anote ahí que la victoria del Calvario fue un hecho ya realizado. Ya está culminado, no le falta nada. Solo se necesitan creyentes que se acojan a esa victoria, se apropien y se posesionen. Amén. De ella, solamente. Amén. Pero eso fue una obra ya realizada, la del Calvario. No necesita más cosas, sino se necesita de creyentes que la crean, se apropien de ella y se posesionen de esa victoria. Bueno, volvemos allá a Génesis. Allá estábamos hablando de la naturaleza por la cual Dios lo creó, nos llamó para gobernar. Pero vemos que Satanás se le mete al hombre
y distorsiona esa palabra de gobernar. Le mete que, hermano, tiene que ser un tirano, tiene que ser un mandamás, tiene que ser esto. Y daña al hombre, el poder se le sube a la cabeza. Como hay un dicho por ahí, eso no está en la Biblia, que dice, dale poder al hombre y lo conocerás. Hay gente que mientras es miembro, está fiel y todo, pero dale una autoridad, aquí yo soy el que mando, aquí esto. Y entonces, hermano, empieza a usar el poder mal, se le sube a la cabeza totalmente, se enferma. Pero todos Dios nos ha llamado a gobernar. Eso está en Génesis, amén. Todos somos llamados, o sea. Pero hay que usar la autoridad bien. Dice que la autoridad es usada para edificación, no para destrucción. Dice, la autoridad que nos fue dada, dice el apóstol Pablo, fue para edificar, no para destrucción. Vemos aquí, hermano, que la naturaleza y el propósito por el cual Dios pone al hombre en la tierra es para que señoree, gobierne. Y para que hablamos de lo que era judicial, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de lo que es legislar. Legislar también significa gobernar. ¿Qué es legislar? Es ejercer autoridad, gobernar, dirigir, pero también emitir leyes y decretos, ordenanza, basado en la autoridad que tiene, que le ha sido conferida. Él emite leyes, decretos, ¿para qué? Para que todo marche bien. Y a las tinieblas también le emiten leyes y decretos. Amén. Acá en la iglesia eclesiásticamente es para edificar, pero a las tinieblas nos ha puesto para arrancar, destruir, arruinar y derribarle todas las obras del diablo. Entonces, usted me dirá, ¿cómo eso se aplica? Pastor, quiero que me enseñe cómo, como hijo de Dios, cómo puedo usar ese poder legislativo, o sea, para legislar. Ese poder está en la Biblia, que Dios nos los ha dado, amén. Para decirle al monte, eso está en Marcos 11:23, aquel que le diga a este monte, o sea, que le emite en otras palabras un decreto, una ordenanza al monte, y le diga, desarráigate, plántate en el mar, lo que diga le será hecho por lo que éste emitió en el decreto. Nos ha dado esa autoridad. Aquí no le está diciendo que le digan a Dios, Señor, por favor, quítame el monte, quítame el obstáculo que me ha paralizado el ministerio, quítame esto. A veces puede ser un problema bien grande que no lo deja avanzar, sino que usted mismo, hermano, emite un decreto, una ley, y le puede decir, te pongo ahora mismo límite a las tinieblas. Así como está lejos el oriente del occidente, te prohíbo y te emito una ordenanza que va sellada con el poder jurídico del nombre de Jesús y sellada con tinta indeleble con la sangre del Cordero. Te emito esta ordenanza. El enemigo te tiene que obedecer. Claro, si tú lo haces con revelación y creyendo, pero si lo hiciste porque el pastor dijo y tal, pero no se te ha revelado, no funciona. Dice, este ni sabe ni lo que ha dicho, ni se le ha revelado esto. Amén. Entonces, vemos Moisés también, cuando estaba encerrado por el faraón que venía persiguiéndolo, y adelante tenía el mar rojo. ¿Qué iba a hacer? Iba a orar, postrado, y le dijo Dios, ¿por qué clamas a mí? Di, emite un decreto, te he dado, o sea, que uses el poder legislativo. O sea, para darle ordenanza. ¿Qué tiene en tu mano? La vara. Nosotros tenemos la vara de la palabra, o sea, en nuestra boca. Salmo 110, versículo 2, dice, de Sión saldrá la vara, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. O sea que la vara domina, ¿quién es que la que domina? La palabra, que es autoridad, la que rige el mundo entero es la palabra. Nos han dado esa vara, nos han dado esa autoridad. Vemos, o sea, que aquí se aplica el poder legislativo. La iglesia tiene que usar el poder legislativo y está llamada a legislar, a gobernar, desde que Dios la creó. Amén. También la iglesia tiene el poder ejecutivo para ejecutar. No solamente emite decretos, sino también ejecuta. Se lo puedo probar por la palabra. En Salmo 149, ya en los últimos versículos, que dice, alaben al Señor todos sus santos desde sus camas con espadas de dos filos, para aprisionar con grillos a reyes, a nobles, a príncipes, o sea, principados, potestades, toda jerarquía demoníaca. ¿Y para qué? Para ejecutar el juicio que ya fue decretado. Amén. Ya el juicio, ya Satanás fue condenado, juzgado. Usted ejecuta el juicio. Amén.
Cuando un adorador canta con revelación, está ejecutando el juicio, pero cuando lo hace con revelación, que sabe lo que está haciendo, que se le revela que él puede funcionar en el poder ejecutivo. El ejecutivo es el que ejecuta. Emiten una sentencia y él ejecuta inmediatamente. Amén. Y los intercesores también ejecutamos. Este poder está dado a toda la iglesia, amén, sino que muchas veces nosotros lo ignoramos y vamos a liberar esta tierra, pero primero tenemos que liberarnos nosotros, nuestras mentes, porque un esclavo no puede liberar a otro. Amén. Entonces tenemos que tener esta revelación, estar entendido, estar en el mismo punto. No, que hay una vigilia y va a haber canciones bien bonitas, va a venir fulano y predicar. No, no, hermano, quítele la mirada a esos predicadores, a los cantantes, a todos ellos. Si no ve, hermano, que usted va a entrar en una guerra y que usted es parte de esa guerra, que usted es soldado de Cristo y que ya Dios está haciendo aquí. Vemos el cambio, el aspecto que está teniendo. Esa era una maleza, un monte, una selva. Ya no se le ve apariencia de selva. Amén. Ya Dios empezó a obrar. Pero no podemos cruzarnos los brazos, hermanos, ya la victoria fue dada. Apenas que está empezando la guerra. Cuando tú crees que ya todo terminó, es que apenas está empezando. Dice, y habiendo acabado el día malo, estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo, tomad del escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios revelada, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Tenemos que cubrir, porque vienen ataques, hermano, para todos lados. Amén. Pero, hermano, aquí usted ve que la única parte de la armadura de Dios que no está cubierta para nada, ¿cuál es? La única que no tiene, hermano, la espalda. ¿Pero por qué? Porque ellos peleaban, hermano, y el que huía, el justo por su fe vivirá, pero si sale corriendo era la parte, aquí no se vale retroceder. Aquí ellos iban para adelante y para adelante. ¿Y quién me protegía la espalda? El que va atrás. Ellos peleaban en fila, tenían su estrategia, los soldados romanos. Iban peleando, uno le defendía la espalda al otro, el otro al otro y así sucesivamente. Eso se llama en columnas, o sea, ataque frontal en columnas. Inmediatamente, ellos tenían sus estrategias, ¿no? Y eso era a propósito para que no hubiesen cobardes en esa guerra. Por eso es que dice que los cobardes estarán fuera. Y por eso es que dice, orad los unos por los otros. Tenemos que orar, porque la oración del justo puede mucho. Y también dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia por todos los santos. Tenemos que estar bien concertados y unidos según las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Tenemos que estar en una unidad, hermano, en una flexibilidad, pero no unos dedos más rígidos y el otro, una mano toda así aparatosa. Y somos llamados a un cuerpo, hermano. Todo el cuerpo tiene que estar sano, amén. Todo el cuerpo tiene que estar en actividad, no que medio cuerpo muerto y el otro, ahí sí se dificulta hacer la obra, hermano. Somos comparados con cuerpo, cada quien tiene una función, entonces de repente a la mano le dio artritis, hermano, se pone dura, y al otro una parálisis también, del otro lado, ¿no, hermano? Todos tenemos aquí, hermano, vamos a ser más efectivos uniéndonos todos, amén. Y quiero decirle, para cerrar aquí, hay muchas cosas que decir, pero vamos a dejarlo hasta aquí, que por un hombre entra maldición también, como entró por Adán, pero por otro hombre el territorio es liberado. Por un lado entra la maldición y por el otro los hijos de Dios entran bendición. Entonces, nosotros, la iglesia, Dios le ha dado el poder para que se paren la brecha, hermano. Y decrete que la tierra, o sea, que la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan es de Cristo. Y que también a nosotros nos ha dado, o sea, Dios la asignación aquí en la tierra. Prácticamente quien gobierna la tierra son los hombres. Amén. Salmo 115, versículo 16. Dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hombres. Claro, esta es una restricción voluntaria que Dios mismo se impuesta. Amén. Pero la tierra es de Dios, pero por asignación se la ha asignado a los hombres. En ese derecho es cuando una casa es de usted. Y dice, bueno, esta casa se la voy a dar a fulano de tal al cuya.
Ya usted ya no puede, hermano, y le da para que le administre la casa. Ah, que yo tengo llave de esa casa y voy a entrar, porque la casa es mía. Oye, usted toma sus restricciones, ¿verdad? Usted toca aunque sea el dueño. ¿Por qué? Porque ya usted mismo se impuso esa restricción y tiene que respetar lo que está ahí. Así es Dios, o sea, pero Dios ha provisto un vehículo para resolver los asuntos en esta tierra. ¿Cuál es ese vehículo? La oración. Es el vehículo apropiado que Dios ha dispuesto a los hombres para Él atender y responder a las necesidades que estén en la tierra. Claman los justos y Jehová los oye. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, los oirá y los salvará. Pero por medio de la oración. De cierto os digo que todo lo que pidís orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y por nada estéis afanosos, antes sean conocidas vuestras peticiones con ruegos, súplicas y oraciones, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Todo es resuelto por la oración. Y Satanás conoce eso, que uno de los máximos poderes que tiene Dios le ha dado al hombre y le ha otorgado en esta tierra es la palabra, que es la autoridad, y la oración. Son las dos armas mortíferas, letales, contra el reino de las tinieblas. Y por eso Él quiere apagar en oración y quiere apagar la palabra. Amén. Que la gente se duerma oyendo la palabra y muchas cosas. Entonces, vemos, hermano, que nosotros también como hijos de Dios, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 20, que la tierra gime de parto. Vamos a traducírselo, Villabaral gime de parto, esperando que la iglesia, que son los hijos de Dios, se manifiesten en su manifestación gloriosamente. La manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? Para ser redimida de la maldición. Quiero decirle que aquí está se estableció el reino de Dios, pero necesita ser consolidado. Necesitamos nuevamente consolidar este territorio, sacar las tinieblas que impiden que la gloria de Dios se manifieste sobre este lugar. Mientras hayan tinieblas, la gloria de Dios no se manifiesta a cabalidad. Hay que sacar las tinieblas y la gloria de Dios se manifestará con poder. Tinieblas son todas aquellas cosas, hermanos, que impiden el fluir de la bendición de Dios. Y nosotros tenemos la autoridad, hermanos, para plantar el reino de Dios aquí en la tierra. Se nos ha dado esa autoridad. Se nos ha dado el señorío. Amén, conforme vimos allá. Lo que perdimos en Adán lo recuperamos en Cristo. Usted dirá, pero allá el hombre cayó. ¿Y qué pasó? Todo quedó cortado. No, se recuperó. Colosenses 2, 14 al 15. Dice que Cristo anuló todas las actas de maldiciones, todos los decretos, expedientes, documentaciones, contrataciones, todo argumento que había puesto Satanás, Cristo ya los anuló. Eso está abrogado, anulado, ya caducó. Y los arrancó, no solamente los anuló, sino no los dejó ahí mismo, sino los arrancó y los clavó en medio de la cruz. ¿Para qué? Para que el que mire a la cruz no la puso abajo, sino en medio de la cruz. Todo sea visible ante todo. Dice, la clavó y la puso en medio de la cruz, despojando es quitándole autoridad. Despojando a las potestades y principados, los exhibió universalmente sobre todo el mundo. Fue una victoria pública, no escondida, amén. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tenemos todo el derecho legal, hermano, como hijos de Dios. Eso sí, tenemos que estar en obediencia. Moisés, cuando iba para la guerra de Jericó, dijo, santifíquese el pueblo. Cuando ellos iban para la guerra, todos los soldados tenían que ir santificados. El que tenía rabo de paja, hermano, le podía pasar algo. Entonces todos tenemos que estar santificados y purificados para esta gran batalla. ¿Usted cree, hermano, que esto es algo, o sea, que es emoción o es algo, o sea, que folclóricamente y pasajero? No, las tinieblas empiezan a atacar porque ellas quieren, son tan pasadas, hermanos, que ya creen que el territorio le pertenece y nos ven a nosotros como intrusos, pero los intrusos son ellos. Entonces, ellos no quieren irse del territorio porque son espíritus territoriales. Mire, se lo voy a demostrar. Cuando Jesús llega a Gadara, ¿qué le pidieron los demonios? Cuando Él los iba a echar fuera, que no los echara de ese territorio. Déjanos si quiere estar aquí. Te pedimos permiso para, aún nos conformamos metiéndonos en esos cochinitos que están en el barrial ahí. Pero no le dijeron,
porque sabían que si se iban a otras coordenadas, todos los demonios se mueven como los pranos. Ellos dicen, esta zona es mía. Los íbaros también. Ah, te estás metiendo en mi territorio. Entonces sabía que le iban a dar una pela donde se metieran. Entonces ellos le dijeron, déjanos aquí, paseando en estos actos, que nos metamos en los cochinos. Se le metieron a los cochinos, hermano, y los cochinos que no tienen ni espíritu, ni tienen alma, sino puro cuerpo, se volvieron locos. A veces en el hombre no pasa porque el hombre tiene espíritu. Pero en esos pobres cochinos, todos, hermanos, se fueron a un suicidio. Y a esa gente no le interesó, hermano, la liberación del Gadareno, hermano, que era un hombre, como lo conté la otra vez, vivía en los sepulcros, estaba loco. Era un hombre, o sea, que estaba condenado a la muerte, a todo. No le interesó esa liberación, sino los cochinos. Esos cochinos valen bastante. Fueron 2000 cochinos. No, mejor vete de aquí. Y echaron a Jesús de ahí, hermano. Y no vieron la liberación enorme. O sea, el precio que vale un alma. Un alma vale bastante. Y bueno, estemos listos, ya ustedes saben, haciendo ayuno en ese sitio, como se los dije. Estando en ese sitio, porque de verdad cuando se toma el lugar, ya ustedes ya lo van abonando. Cuando se haga la vigilia, van a ocurrir prodigios, señales, maravillas. Dios les guarde y les bendiga. Y media hora antes aquí,